¿Qué tal, jóvenes? Hoy os vengo a hablar de la zona roja, donde va el coche al corte. Tu, 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 tu! No, os voy a hablar de la zona alta de intensidad, ¿vale? De las tablas de Prilepin, de Tim Herriques, y cómo yo desarrollo los bloques y los enfoco en esta zona, donde la aguja va al rojo. ¿Vale? Muchas veces tenemos miedo en trabajar aquí, en acumular volumen aquí, porque por nuestras creencias igual entendemos que puede ser muy lesivo, pero con cabeza se pueden fabricar bloques o incluso slots en los cuales poderlos introducir en bloques que sean eficientes y que disparen rendimiento. Sobre todo tenemos que evaluar si nuestro atleta es más reactivo a la intensidad o al volumen y poder jugar con estas variables. Si es un atleta más explosivo o un atleta más grinder, ¿no? Vale, os voy a explicar cómo yo lo aplico en mi metodología, en mi propio método y cómo desarrollo o creo estos bloques, incluso para acumular volumen en zonas de intensidad altas. Bien, empezamos. Como ya sabéis, tenéis en otros vídeos, me baso para cuantificar con los números de levantamientos en las tablas de Tim Herriques basadas en Prilepin y acoto estas zonas de intensidad del 80 al 90, del 91 al 95 y del 96 al RM, ¿vale? Si nos tuviéramos que mover en una zona introductoria, cómo empezar el bloque, ¿vale? Porque muchas veces ir directamente al 90%, a no ser que sea en un press de banca que tiende más a reaccionar a la intensidad y nos puede dar un poco de problemas. Número mágico, acordaros, 80%, ¿ok? También muy conocido en la metodología búlgara. Para iniciar los bloques, tanto sea así como si lo quieres enfocar a acumular volumen o intensidad. Vale, ¿cómo desarrollaríamos un bloque de volumen? Siempre seleccionando entre 1 a 3 repeticiones y elaborando conjuntos, grupos de conjuntos. ¿Vale? ¿Cómo añadir volumen? Pues muy fácil, a través de la propia intensidad, añadiendo número de levantamientos en el básico de competición, 5x1, 6x1, 6x2, 6x3, ¿vale? Hay multitud de estrategias para poder ir sumando volumen. Podemos empezar con un 2x1, ir aumentando un 3x1, ¿vale? Ir subiendo la intensidad de la primera zona a la segunda. Cada uno dependerá de la imaginación y de la dosis respuesta que nos dé el atleta, ¿vale? Luego se nos queda un poco cojo, ¿vale? A través de la propia especificidad, como ya he nombrado, del movimiento de competición en esas zonas de intensidad, necesitaremos más trabajo de volumen, ¿vale? ¿Cómo hacer esto? Pues a través de trabajo auxiliar, añadir hipertrofia a través de trabajo auxiliar, pues si tenemos descompensaciones o lo que necesitemos en este bloque. Y una una fórmula muy interesante a través de variantes, ¿vale? Variantes, conociendo su RM para cuantificar. Variantes que rebajen la carga externa respecto al movimiento de competición. Añadir altas repes a través de variantes, ¿vale? 10, 20 AMRAPs. Y podemos añadir también trabajo de estas variantes o del movimiento de competición en zonas de intensidad muy bajas. O combinar las tres. Todo esto está inspirado en la metodología de Louis Simmons, de Westside Barbell, ¿ok? Nos va a dar un descanso a las articulaciones, vamos a meter volumen a través de la intensidad y aquí vamos a meter volumen en zonas de intensidad bajas, a través de variantes autolimitantes, con gomas, cadenas, ya sabéis, altas repeticiones, todas estos factores van a hacer que rebaje la carga externa y poder estar un poquito más sano a nivel articular. Bien, ¿se puede crear bloques de volumen trabajando en estas zonas de intensidad? Sí, se puede. Lo que vosotros como entrenadores tenéis que delimitar los márgenes a través, como ya he dicho, de dosis respuesta a lo que le viene bien al atleta, de feedbacks. ¿Okay? En principio, al final esto es una conclusión que he llegado yo, que es, digamos, las estrategias emergentes primigenias, coger un conjunto
pesado y empezarlo a desarrollar. Lo que a mí me gusta tenerlo bien acotado y bien controlado. Y serio el que va introduciendo la dosis y va viendo cómo el atleta es reactivo. ¿Ok? También, ¿qué podéis hacer? Introducir días de intensidad como slot. Ya comenté en otro día, en otro vídeo, cómo manejar estos grupos de intensidad. ¿Vale? Estar en un bloque, por ejemplo, de volumen, acumulando volumen en otras zonas de intensidad, y un día acumular volumen en una zona de intensidad alta, haciendo, por ejemplo, un 5x1, un 3x1 en el movimiento de competición. ¿Vale? Luego tendríamos que resetear, hacer una pivot, lo que queráis, pero para que veáis que sí se puede. Muchas veces hay que salir del esquema de bloques tradicional básico como hipertrofia, volumen, picking, y experimentar, probar otras cosas, ¿vale? Jugar con el maravilloso mundo de la programación. Sois como orfebres engarzando una joya. Es muy, muy interesante y muy bonito. Os animo a que hagáis experimentos. ¿Cómo organizo yo esto? A través de niveles. Tenemos que tener en cuenta el nivel del atleta, ¿vale? Va a depender mucho. ¿Funciona para todos? Depende, ¿vale? De sus creencias, sobre todo, si le motiva o no le motiva, de la adaptación que tengan a estos bloques, ¿vale? Y obviamente también de el peso, la categoría y las características individuales. Suele funcionar mejor en atletas ligeros y en mujeres que en atletas pesados, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, estos son los márgenes que yo delimito a la hora de tratar en la zona roja, que le llamo yo, ¿ok? Por lo general no me gusta enlazar más de tres bloques haciendo esto. Acaban pidiendo como un pequeño reseteo. Digamos que un primer bloque funciona muy bien, el segundo empiezan a ir bastante bien, y ya el tercero el movimiento es un poco lineal, ¿vale? Entonces, bloques de 6 semanas. No me gusta estirar más. Digo lo que yo he comprobado y me ha funcionado. Cada uno puede, a través de este marco, experimentar lo que quiera. ¿Vale? Yo os doy aquí las premisas como yo lo incluyo en mi sistema de trabajo. ¿Esto se podría llamar picking? Sí, pero que sepáis que también se puede acumular volumen en estas zonas de intensidad. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y no dudéis en seguirme. Que vaya bien.